Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Hoy vamos a hablar de la divina voluntad. Vamos a entrar ya en el terreno propiamente dicho de la divina voluntad. Pero es un terreno en el cual tenemos que hablar de unos principios básicos. ¿Qué es la divina voluntad? ¿Cómo se vive en la divina voluntad? ¿Qué es vivir en la divina voluntad o hacer la voluntad de Dios? Entonces primero que todo vamos a dividir esto por partes. Lo primero es la divina voluntad. ¿Qué es? La divina voluntad me permite ser en Dios. Recordamos que el Señor, cuando se identifica tanto a Abraham como a Moisés, Él siempre dice, el nombre es Yahvé el Elohim. Cualquiera de esos tres en el fondo vienen a significar lo mismo. El, yo soy. Elohim, yo soy el que soy. Y entonces, en esa definición del ser, es que me permite a mí, la divina voluntad, ser en Dios. Sin Dios no soy nada. No existo prácticamente. Pero también vivir en la divina voluntad me permite tomar todo de Dios. ¿Cómo explicamos esto? Porque muchas veces Él lo trata de explicar en la diferencia que hay entre el esclavo y el hijo. El hijo tiene derecho a la herencia, el esclavo no. El esclavo recibe su paga, pero ahí para su relación con el amo. La divina voluntad lo que nos quiere decir es: tómalo todo de mí, pero entrégame tu voluntad humana, que eso es lo más difícil. ¿Qué hace la divina voluntad? Me permite ser en Dios y me lo permite en lo posible por ser su criatura, por ser la criatura que Dios creó. En cambio, la voluntad humana me mete en la noche de la tormenta, me aísla de todo bien, me aísla del crecimiento y de la riqueza espiritual. Esa es la voluntad humana. Por voluntad de Dios existimos y nos es conservada la existencia. Entonces, ¿por qué estamos mal en el mundo? ¿Por qué si nosotros queremos vivir en Dios estamos mal? Tiene varias respuestas. Porque nosotros vivimos en nuestra voluntad humana. Y la voluntad humana es finita. La divina voluntad es eterna. Entonces, lo que nos pide el Señor, muchas veces lo vemos en todos los evangelios, lo vemos en el Antiguo Testamento, es ese: niégate a ti mismo. Pero ¿qué es negarme a mí mismo? No vivas en ti ni para ti, sino vive en Dios y para Dios. Cuando muchas veces vemos en el Evangelio que el Señor nos dice: toma tu cruz. El sufrimiento es la moneda que corre en el cielo en la voluntad de Dios. Pero el sufrimiento lo podemos ver también como ese martirio, ese dolor, esa enfermedad. Y el sufrimiento también lo podemos ver como aquello que nos gana y une a Jesús en la cruz. Y eso es bien interesante y lo vamos a analizar más adelante. El Señor lo que nos invita es a seguirlo. Y seguirlo quiere decir: toma mi cruz de cada día, haz lo que yo hago e imítame. Muchas veces cuando a uno como sacerdote le ocurren cosas o vienen situaciones que uno no sabe cómo salir de ahí, mi pregunta siempre es: ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿Qué haría el Señor si tuviera a esta persona frente a ella? Y eso es lo que le permite a uno como tener una luz en el camino. Entonces, quien navega en mi voluntad
toma de mí lo que necesita, dice el Señor. Él une todas las verdades en una sola cosa, la unidad con Dios. Lo que nosotros queremos es poner esta voluntad humana, este yo quiero, yo deseo, yo necesito, y ponerlo en Dios. Cuando yo pongo todo eso en Dios, ya es una sola la verdad que a mí me va a hablar. Y entonces eso se refleja en algo, esa unidad en Dios se llama el estado de gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios. Son los actos del amor de Dios. Cuando yo actúo en el amor de Dios, vivo en la gracia. ¿Qué es el pecado? El pecado no es más sino el vacío de Dios. Es cuando mis actos están hechos por fuera de la voluntad de Dios. Por eso hablamos mucho que para poder vivir la divina voluntad tenemos que tener un acto de correspondencia. El acto de correspondencia es bidireccional, no es solamente que Dios me ame a mí, sino que yo tengo que amar a Dios. Eso es lo más importante. Cuando yo entiendo que las flechas van en las dos direcciones, es cuando entendemos que el amor une. Pero cuando nosotros solo somos el objeto del amor y no hay correspondencia hacia el que ama, entonces eso se llama egoísmo, y el egoísmo divide, deja sola esa flecha de amor que viene del Padre hacia mí o de Dios hacia mí, porque yo no le estoy correspondiendo a Dios, ni siquiera en una ínfima parte. Y el egoísmo divide, el amor une. El que ama crece y se enriquece. El que no corresponde a ese amor se queda en su pequeñez. Mire, eso lo vemos en las parejas. En toda pareja siempre hay una que ama más que el otro. Y ese que ama más que el otro, por un lado, disfruta más amando. Pero amar también es sufrir, porque le duele el desamor o el poco amor de la pareja. Dios es igual. Dios ama intensamente y Él espera una correspondencia del amor de la criatura hacia Él, aunque sea una cosita así de pequeña, pero es que no llegamos ni a esa cosita así de pequeña. Y entonces ahí es cuando entendemos que al no corresponder a ese amor todopoderoso, nosotros nos quedamos en nuestro egoísmo y en nuestra pequeñez. El amor me hace crecer, el egoísmo me hace achicar, yo me quedo en mi pequeñez. Entonces, aquí viene una palabra muy curiosa, ¿qué es adorar? Adorar es entrar en Cristo, adorar es identificarnos con Él y haciendo todo con Él y como Él lo hace. Por eso hay un libro muy lindo que se llama La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que yo lo recomiendo mucho en las confesiones a ciertas personas, pero qué difícil es que lo puedan leer. Leen las primeras 2 páginas, lo ven complicado y no, Señor, es que esto no me convence, yo no tengo este tipo de amor, y se queda en la biblioteca, porque en muchas partes es un libro que o lo regalan o no vale nada. Entonces, lo que no nos cuesta nada, entonces creemos que no es importante. Pero cuando nosotros vivimos y entramos en Cristo, el Señor nos lo refleja de una manera, la Eucaristía. En la Eucaristía Cristo entra en mí. He ahí la importancia de la Eucaristía. Y ahora el Señor, cuando ha entrado en mi cuerpo, en mi entidad, en mi ser, quiere que yo entre en su ser. ¿Y cómo entramos nosotros en el ser de Cristo? Haciendo la divina voluntad. No hay otro camino. Solamente cuando yo entro en la voluntad de Dios es que yo entro en la voluntad de Cristo. Así nos transformamos en Él para ser otros Cristos. Cuando yo actúo en Cristo y actúo
como Cristo somos alter Cristos, somos otros Cristos. ¿Sí ven la belleza de lo que empieza a ser la divina voluntad? Quiero dar estos principios básicos para que entendamos lo que vamos a desglosar a partir del primer volumen. Y por eso quiero dejar hoy abierto las bases de la divina voluntad. El entrar en Cristo es el vestido de fiesta, el sufrimiento es el vestido de fiesta para las bodas del Cordero en el cielo. Cuando nosotros nos vestimos de la humanidad de Cristo, nos vestimos de su divinidad y pedimos su sabiduría. Solo así es cuando somos copartícipes de las bodas del Cordero que viviremos en el cielo. La voluntad divina es dar a Dios de Dios. Lo explico. Es dar Dios a Dios. Mire, cuando yo con mi voluntad humana oro un Padre Nuestro, tan pronto yo termine esa oración, yo terminé y esa oración es finita. Terminó ahí. Pero cuando yo llamo a la divinidad, a la divina voluntad, y le digo, Señor, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, voy a orar este Padre Nuestro. Entonces, ese Padre, como Dios no sabe hacer nada finito, sino todo lo que Él hace es infinito, entonces esa oración se va a multiplicar por toda la eternidad cuantas veces el Padre Celestial lo desee. Y dice Luisa en sus escritos, nosotros, una vez muertos, después de muchos siglos, veremos pasar de nuevo esa oración que hicimos en la tierra, porque Dios no sabe hacer sino cosas eternas. Y cuando nosotros oramos esa oración en la divina voluntad y actuamos todo en el querer divino, todo se repite en la eternidad. Señor, en el querer divino yo perdono. Señor, en el querer divino yo amo y adoro. Señor, esto que voy a hacer lo hago en tu divina voluntad. Invoco tu divina voluntad. Entonces todas esas oraciones se hacen ad eternum, por toda la eternidad. Y ahí la importancia de esto. La divina voluntad pone en fuga todos los males. Cuando yo empiezo a hablar y a actuar en la divina voluntad, el mal, el pecado huyen, aún las tentaciones, porque el demonio no soporta a un alma que viva de, en y con la divina voluntad. Huye de eso porque le es repelente a sus insidias. Recordemos que el demonio anda como león rugiente viendo a ver a quién va a devorar. Pero como él sabe que puede atacar a alguien, la tentación siempre va a estar. Eso no lo va a quitar nunca hasta la muerte. Pero el demonio, cuando ve que alguien está sin oración o está fuera de la gracia, sabe que puede atacar. Pero cuando yo estoy en oración, en la gracia, aún yo estoy en gracia, él va a atacar más duro. Por eso él ataca tan duro a los sacerdotes y a las religiosas, porque él sabe que heriréis al pastor y dispersaréis al rebaño. Entonces él ataca duro. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se defiende uno ahí? En la gracia y en la oración. Ahora, si esa gracia y esa oración es hecha en la divina voluntad, ahí el que sale corriendo es él. Entonces, por eso Luisa nos recuerda esto. Recordemos que Luisa fue una mujer muy humilde que estudió apenas primero de primaria. Ella nació el 23 de abril de 1865, como ya dice, un domingo en Alvis, y muere el 4 de marzo de 1947. Entonces, ¿qué fue Luisa? ¿Cómo llega a esto? Ella, siendo aún muy adolescente, un día tiene una visión asomándose al balcón tarde en la noche porque oye una gritería, y concretamente el Señor le dice: Luisa, ayúdame. Pide ayuda en su pasión para vincular a Luisa al dolor de la pasión. Y entonces, durante todos los años de su postración,
Luisa recibe enseñanzas directamente de Jesús y de la Virgen y de Dios Padre, pero Jesús va a ser como el eje central de todo lo que es la divina voluntad al redactarle los 36 volúmenes. Y ella escribe estas enseñanzas por orden de su confesor, quien va a ser confesor durante 9 años, y este confesor va a ser Luis María de Francia, Aníbal María de Francia. Él fue el confesor de ella de 1919 a 1927. Y este confesor es curioso que fue canonizado por muchos de los escritos de Luisa, porque él fue el confesor y él tuvo otros dones y otras cosas muy lindas, lo cual lo lleva a la canonización. Y es curioso que Luisa, que es la que vive todo, la que escribe todo, la que sufre todo, todavía no ha sido canonizada. El padre Pablo Martín decía algo bien interesante en días pasados, que Luisa no será canonizada, sino que ella será glorificada de una manera muy especial, que esto ya pertenece a otra parte de la teología que no me quiero meter aquí, pero siguiendo aquí, que la divina voluntad que el Señor le enseña a Luisa es para tratar de rescatar la armonía original en la cual fue creado el hombre. El hombre vivía en el mar de la divina voluntad. Es decir, cuando Dios creó a Adán y Eva, él era poseedor de toda la sabiduría de Dios. El mundo se le supeditaba a una orden del pensamiento suyo. Toda la creación estaba bajo la batuta y control del hombre. Pero, claro, esa era la armonía original en el plan de Dios, el plan que quería el Padre, un plan de armonía perfecto para la humanidad. Pero cuando el hombre peca, el pecado rompe toda esa armonía y Jesús aparece ya en la creación como el Hijo de Dios que va a restaurar de nuevo esa armonía con su sacrificio. Pero cuando Adán peca, toda la armonía se rompe, empieza a sentir la desnudez del pecado y por ende la desnudez de su cuerpo. Empieza a tener frío, a tener calor, a tener un hambre extraña, a tener un deseo extraño y pierde la posibilidad de esa armonía del diálogo perfecto, personal con el Creador. Ya cuando él ve a Dios Padre, le da vergüenza de que lo vea desnudo y se esconde. Ustedes no se han fijado que cuando uno peca, lo primero que hace es que se aleja de la iglesia. Cuando un hombre está siendo infiel a su mujer, lo primero que hace es ya no vuelve a misa. Ya no puede comulgar, entonces ¿para qué voy? Entonces ya no me confieso porque ¿qué le voy a confesar esto a un cura que no me va a entender? Y empieza a alejarse de la iglesia. Y cuando el padre de familia se va alejando poquito a poco de la iglesia, toda la familia termina alejándose de la iglesia. Eso es lo que quiero resaltar hoy en la divina voluntad. Y entonces, mire, esto es tan lindo que Isaías en el capítulo 11, 6, 9, habla de la profecía de la armonía. Esa armonía universal será restaurada y será restaurada por el Hijo de Dios. He ahí la importancia de lo que acabamos de ver en la Semana Santa. Es como Jesús con su sacrificio se vuelve en ese cordero que restaura la armonía universal y el diálogo entre el hombre y el Creador, entre el hombre y Dios. Y entonces en la divina voluntad el Señor quiere restaurar ese reino en la humanidad. La armonía del amor que se perdió con el pecado original lo quiere restaurar. Ahí es cuando aparece Jesús y le dicta a Luisa los 36 volúmenes de la divina voluntad. Pero esta colección de las enseñanzas del Señor, que son 36 volúmenes, también tiene otras partes. Una fueron las 24 horas de la pasión,
que fue algo que muchos de los que están viendo tanto por las hijas del cura como por el Zoom del grupo de Jesús, María y José, estas charlas, compartieron, vivieron las 24 horas de la pasión. Yo los invito a que cuando ustedes puedan, mediten por lo menos 1 hora al día de las 24 horas de la pasión. Van a demorarse 24 días, son 5 minuticos al día, son 2-3 páginas, eso se lee rápido. Pero entender que nosotros, al unir nuestro sentimiento a la pasión de Cristo, estamos recibiendo indulgencias infinitas, es cuando uno dice, no solamente 5, sino 10. Y luego hay otro libro que se llama Los giros del alma en el reino de la divina voluntad. Dios Padre le enseña a Luisa cómo girar en toda la creación. El Señor, como dice el Evangelio, estaba girando para descubrir cuáles hijos lo seguían. Y nosotros en los giros del alma giramos con la divina voluntad en la creación primigenia de la humanidad. Cuando Dios creó el sol, cuando Dios creó las estrellas, cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó en la tierra, cuando Dios crea las montañas, porque en la divina voluntad no hay pasado, presente o futuro. Nosotros, cuando estemos ya con el Señor, Él nos mostrará cómo fue ese Big Bang de la creación. Recordemos que la teoría del Big Bang, contrario a lo que creen muchos, es una teoría propuesta por un jesuita. Y muchas veces utilizan esta teoría como algo de un principio ateo de la creación. No, la propuso casualmente este jesuita para explicar esa explosión que fue la creación. Una creación que era armónica y perfecta. Entonces, los otros escritos que llaman mucho la atención de Luisa es una que se llama La Virgen María en el reino de la divina voluntad, que es un libro que también es como las 24 horas de la pasión, pero son como los 31 días de la Virgen, que eso es una oración sobre todo que se hace en el mes de mayo, en el mes de la Virgen, uno para cada día, y tiene el mismo principio, y lo explica muy bien San Juan Pablo II, cómo la Virgen en su fiat, en su hágase tu voluntad, Señor, se convierte en esa corredentora al permitir con su fiat que todo un Dios nazca en su seno. Es una belleza que iremos desglosando más adelante. Y luego tenemos esos otros escritos que son unos llamamientos, cómo Dios nos va llamando, y Luisa nos va diciendo cómo el Señor cada día de nuestra existencia nos va llamando. Y por último hay un librito que se llama Memorias de la Infancia, que es Luisa contando cómo el demonio la atacaba desde muy niña, con miedos, le movía cosas en la habitación, la asustaba, pero la asustaba de una manera, imagínense ustedes durmiendo plácidamente y de pronto que su cama empiece a sacudirse y usted está sola. Bueno, más de la mitad se morirá de un infarto, la otra mitad saldrá corriendo y mucha de la gente quedará tan petrificada que no se podrá ni mover. Sabiendo que ahí está el rosario, no lo podrán ni coger de miedo. Pero eso se lo hizo el demonio a Luisa teniendo ya apenas 5 añitos. Y eso hizo que Luisa se consagrara a cuanto santo había. Ella le hacía la novena a todos los santos del mundo. Esto me recuerda a una amiga que muy desconocida para el grupo, Verónica del Valle. Usted no le puede decir que hay un nuevo santo porque ella ya inmediatamente empieza una nueva novena. Entonces, menos mal, ella no creo que esté escuchando. Pero bueno, lo lindo de todo esto es que Luisa se apegó de tal manera a los santos que es cuando ella entiende el poder que tienen los santos. Mire, los santos son almas tan purificadas que ellos están rogando para que tú le pidas ayuda a determinado santo, porque cada vez que este santo te ayuda y tú intercede por ti,
su cielo se agranda. Entonces ellos lo que quieren es que tú pidas mucho su intercesión. Entonces el Señor nos dejó a los santos para imitarlos y pedir su intercesión. Entonces esto es lo más lindo. Y hay una cosa muy linda. En el volumen 16 vamos a ver lo que es vivir en la divina voluntad. Esto es bien interesante, porque cuando nosotros vemos en el volumen 21 qué significa el hecho de que Adán se sustrajo de la divina voluntad. En otras palabras, es como si usted es rico, su padre es multimillonario y usted decide, no, yo no necesito, yo quiero vivir solo y me voy a vivir de pordiosero en las calles y yo puedo hacer mi propia fortuna, y usted decide no tomar lo que el padre te está ofreciendo y lo rechaza. Eso fue lo que hizo Adán. Decidió tener frío, calor, todo esto. ¿Por qué lo hizo? Ya eso forma parte de otra parte, que fue la tentación a la cual la lleva Lucifer. Dios creó al ser humano en el reino de la divina voluntad, pero por el pecado de Adán salimos de ese reino. El Señor nos quería a nosotros tan perfectos, nos hizo tan perfectos, que por eso los ángeles envidiaban al hombre, porque el hombre es lo que más se parece al Padre. El Padre hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eso no lo dice de los ángeles. Pero los ángeles hoy por hoy, el hombre es... A ver, vamos a hacer 3 círculos. En un círculo está la divina voluntad. En otro círculo está el cuerpo del hombre. En otro círculo está el alma del hombre. Cuando estos 3 se unen, hay una parte en el centro de estos 3 círculos que se llama la armonía de la divina voluntad. Cuando cuerpo, alma y divinidad viven conjuntamente. Por eso, cuando Jesús vuelva a reinar, dice el Apocalipsis, el que muera de 500 años habrá muerto joven. Porque en ese periodo en el que el Señor regresa, se tiene que vivir hasta que el Señor derrota hasta la muerte. La muerte queda derrotada. Entonces, Dios quiere restablecer de nuevo esa armonía del amor de la divina voluntad. Por eso utiliza a su Hijo, porque es una armonía universal. Mire, Dios creó el universo porque cuando nosotros nos vayamos de aquí, algo nos tiene allá arriba para nosotros. Algo que ni mente imaginó, ni ojo vio, ni oído oyó. Es algo tan grande y es tan inimaginable que si tú estás peleando por ese apartamento que lo vas a perder porque no tienes lo de la hipoteca, no te preocupes. El Señor te va a regalar toda una galaxia. Eso es lo que Él nos quiere dimensionar en esto. Ahora, el volumen 30 nos habla de la oposición que tiene todo esto. Mire, ayer en el Evangelio, o antes de ayer, ya no recuerdo, veíamos que primero el sacerdote chantajea a Judas con dinero para que mienta. Y luego, en el día de la resurrección, chantajea a los soldados romanos para que digan que los discípulos se han robado el cuerpo. Cuando nosotros empezamos con una mentirita, para sustentarla necesitamos otra mentirita, otra mentirota y otra mentirota. Por eso el Señor puso como mandamiento no mentir. No hay tamaños de mentira, solo hay la mentira. Porque toda mentira siempre lleva, mi papá tiene un dicho que dice, el que miente, roba. Punto. Porque te lleva a vender todo lo que, hasta, como dice el cuento, vender tu alma al diablo para sustentar esa mentira. Y eso le pasó a los judíos, que como dice el Evangelio, es tan grave esa mentira que aún hoy siguen engañados. Y muchos se lo creen, aunque ya se están dando cuenta que no es cierto.
Los efectos de no vivir en la divina voluntad, ¿cuáles son? La ingratitud con el Creador, y al yo ser ingrato con el Creador, soy ingrato con todos los que me rodean. La injusticia, porque entonces ya el concepto de justicia que yo tengo no es un concepto de justicia universal de acuerdo al Padre, sino es mi justicia, es lo que yo en mi voluntad humana yo creo. He ahí el problema principal. Y luego, al vivir fuera de una divina voluntad que tiene eternos poderes, lo que estoy haciendo es limitándome. Estoy limitando mi área de acción, porque ya dejo de actuar eternamente para actuar finitamente. En cambio, vivir en la divina voluntad da gracia completa a Dios. Eso es lo único que Él quiere, que nosotros le demos esa gracia con la que Él sueña. Y entonces se da el amor cuando tú vives en la divina voluntad. Tú actúas por todos y por todo, y amas a Dios por los que no lo aman, porque tu amor se multiplica infinitamente. Entonces tú amas por las almas que se condenaron y que el Señor estaba pidiendo el amor y el agradecimiento de ellas que claman al Padre en la divina justicia. Entonces tú, al actuar en la divina voluntad, estás multiplicando el amor por los que no amaron, por los que rechazaron a Jesús como Salvador, pero sobre todo los que rechazan a Dios como su Creador. Entonces, los actos hechos en mi querer, dice el Señor, tienen la virtud de multiplicarse en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, cuando yo actúo y obro en oración en la divina voluntad, yo puedo actuar en el pasado por una alma de un ancestro mío, en el presente, y actuará en el futuro, porque en la divina voluntad no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Hay solo un eterno presente, una eternidad de la voluntad del Padre. Por eso, el concepto de tiempo para nosotros, que se mide en el cronómetro por el rey Cronos, no es lo mismo que el concepto de tiempo de Dios Padre, que es un in situ, es un tiempo ágape, es el tiempo en el cual Dios actúa en el presente, en el eterno presente. Por eso, para el Señor da igual un pecado cometido a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años o a los 80 años, porque el pecado queda en un eterno presente. Es como si yo pusiera sobre la mesa, pequé a los 20, pero eso ya al Señor se le olvidó. Pequé a los 30, pero eso el Señor se le olvidó. Pecó a los 80, no se ha olvidado. Tan no se ha olvidado que el pecado queda vivo. Es únicamente la confesión quien le quita ese recibo al demonio para que no lo cobre. Y luego viene el acto de reparación. He ahí la voluntad de Dios, cómo actúa una oración de reparación de los pecados en la divina voluntad, porque repara hacia atrás, repara el hoy y repara hacia adelante. Eso es lo más lindo que puede haber. Y no solamente se multiplica por todos, porque muchas veces ¿cómo entender uno la oración de Santa Mónica por San Agustín? Santa Mónica oraba por San Agustín para que cambiara, y fue esa oración hecha con tanto amor por su hijo lo que cambió a San Agustín. Ella murió cuando él se convirtió. Ella nunca vio lo que vino después, pero su oración sí enseñó el poder de la oración de una madre o de un padre por un hijo. Porque todo hecho en la divina voluntad
tiene poder. El volumen nuevo habla de algo muy lindo. El volumen 9 dice: en mi divina voluntad no hay pecado. ¿Por qué? Como lo explicaba antes, cuando yo estoy actuando toda mi vida alrededor de la divina voluntad, yo me creo una coraza alrededor mío, una coraza en la cual el tentador ya no se atreve ni a acercarse. Pero como no somos perfectos y estamos en el mundo, y cualquier pensamiento, cualquier visión, cualquier manera de actuar nos hace abrir ese búnker, por ahí se cuela. Pero si nosotros, que es lo difícil, pusiésemos vivir las 24 horas del día en ese actuar del querer divino y de la divina voluntad, ese búnker estaría cerrado permanentemente, protegido por el querer divino. Lo difícil es tratar de vivir en el mundo sin ser del mundo, porque el Señor fue claro cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Pero entender que lo que el Señor quiere es que vivamos con Él, por Él y para Él es lo más difícil. Entender que cuando empieza la voluntad humana a actuar, nosotros creemos que lo que yo quiero es mejor que lo que Dios quiera para mí. Y nunca será mejor. Cuando yo me abandono en el querer divino, es cuando encuentro que la naturaleza de por sí alaba a Dios. Cuando uno ve cómo las olas del mar, por ejemplo, cuando me siento en la playa y veo esas olas, Luisa decía algo bien lindo que le revelaba a Jesús. Las olas del mar alaban a la creación, alaban a Dios. Cuando cada ola dice: te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Ahí estoy actuando yo una oración poderosísima en la divina voluntad, que pasarán siglos y la veremos pasar por el espacio de nuevo, actuando de nuevo en la conversión de nuestras almas que ocurrió hace 30.000 años, pero la veremos actuando. Recordemos, todo lo que Dios hace es eterno. Ahora, ¿cómo podemos llegar a vivir el don de la divina voluntad? Esto es tan importante porque aquí vamos a entender que orar en la divina voluntad, esa oración llega a lo más profundo del purgatorio. Si por ejemplo tú estás orando por una persona que tú quieres, tu tía, tu abuela o algo así, y esa personita tuvo un alma santa de alguna manera, murió y se fue al cielo, y tú sigues orando después de 4 o 5 años por ella, en la divina voluntad nos enseña que la administradora de las oraciones es la Virgen. Y si esa oración es hecha por una persona que ya pasó al cielo, la Virgen se la otorga a otra almita necesitada, pero nunca una oración queda sin su provecho. La oración es de un fruto en el cielo que no podemos imaginar. Pero ahora, una oración hecha en la divina voluntad llega a lo más profundo del purgatorio, a las almas que más lo necesitan. Esa es la belleza de entender esto. Y ahora, el Señor es simple y sencillo. Él no es complicado. Dios no enseña cosas enrevesadas, complicadas. Mire, cuando Él curaba a un sordo, utilizaba polvo eres y en polvo te convertirás, hacía saliva, barro y se lo ponía en las orejas, en los ojos. Ve y báñate. Él no le mandaba hacer piruetas, turnos, pagar diezmo, nada. Ve y báñate. Eso es lo que nosotros entendemos. Ahora,
para terminar esta charla, porque creo que ya me estoy alargando, vamos a hacer cómo nos disponemos nosotros a actuar en la divina voluntad. Recordemos que el libro que de los 36 volúmenes hay dos versiones. Esta, que son los 36 volúmenes que muchos de ustedes los tienen. La otra, que a muchos de ustedes ya se los mandé. Hay otros que no se los he mandado. Les prometo que antes de que sus nietos se casen ya los tendrán. Y hay otra versión como un poquito más cara, de lujo o algo así, que se llama... El nombre completo del libro de la divina voluntad es El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. Libro de cielo, fiat. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a su finalidad para la cual fueron creadas por Dios. Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Un título corto, pero que encierra toda la sabiduría de lo que es la divina voluntad. ¿Cómo nos vamos a disponer nosotros de ahora en adelante para entender qué es lo que vamos a hacer con estas charlas sobre la divina voluntad? Tenemos que entender varias disposiciones. ¿Cómo me debo disponer yo a entrar en el fiat de la divina voluntad? Primero, debo decidir querer y esforzarme por hacer la voluntad de Dios en todo. Voy a hacer café. Llamo a la divina voluntad a hacer este café en mí. Voy a barrer la casa. Llamo a la divina voluntad a barrer conmigo esto. Voy a trabajar. Llamo a la divina voluntad a que esté conmigo en mi trabajo. Llamo a la divina voluntad a conducir esto, que sea para gloria de Dios, que sea para la mayor provecho de la palabra del Señor. El segundo aspecto de esta disposición es el querer vivir en la divina voluntad. Recordemos que Dios nunca nos va a forzar a nada, jamás nos va a forzar a nada. Él siempre nos va a invitar, pero esa invitación tiene que tener una respuesta. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en el libro de hoy en la misa, en el libro de Así habló Zaratustra, que muchos de los hombres se declaran a las mujeres casi que por entrenamiento, a ver si alguna cae? El problema es cuando alguna le dice que sí y ahí se mete en un lío, porque después se tiene que casar. Entonces ahí es cuando se complica todo. De igual manera, el Señor nos invita a vivir en su divina voluntad, pero yo tengo que querer vivir en la divina voluntad. Él no me va a imponer nada, nada. Mire, es más fácil pecar que hacer el bien. Por eso, vivir en la divina voluntad es simple, pero difícil. Otro es, y es lo más difícil, el tercer aspecto de la disposición es decirle a Dios: Señor, yo te entrego mi voluntad humana. Ya no quiero querer nada sino lo que tú quieras. Y en uno de los volúmenes explica que lo que hizo a la Virgen diferente a todas las criaturas es que aun cuando fue creada su alma en el cielo antes de venir a la tierra, lo primero que hizo esa alma fue poner su voluntad a los pies del trono del Padre y decirle: no quiero mi voluntad humana, Señor, solo voy a hacer lo que tú quieras. Eso es muy difícil porque el hombre ya lleva en su esencia una tendencia al pecado, la concupiscencia, la búsqueda de maximizar el placer y minimizar el sufrimiento. La cuarta disposición, que es muy importante y sin esta no hacemos nada, es conocer qué es la divina voluntad. Para eso están estos 36 volúmenes, porque yo no puedo amar lo que no conozco y tengo que profundizarme en el conocimiento de la divina voluntad. El Señor le decía a Luisa: muchos empezarán a leer la divina voluntad,
muy pocos terminarán los 36 volúmenes. Porque aunque yo quiera, el Señor tiene que darme el don de querer. Porque yo los puedo leer los 36, pero puedo no entender nada si yo no tengo al Espíritu Santo conmigo. Esto me recuerda a un amigo mío pintor que era ateo y yo lo tenía en la galería y no tenía papeles, y un día lo detiene inmigración y se lo lleva aquí a Chrome y él lo tienen allá no sé cuántos meses, y yo le digo, oye, tú eres un intelectual, estudiaste bioquímica, de todo, mire, te voy a llevar una Biblia para que la leas ahora que tienes tiempo. A los 2 meses volví a visitarlo y él todo, por fin ya la leí, me leí toda la Biblia, ahora tengo todos los argumentos para decir que Dios no existe. Bueno, ¿qué hace uno ante eso? Mire, ¿por qué? Porque la leyó no a la luz del Espíritu Santo, sino a la luz de un espíritu malo, porque no tiene otra explicación. Por eso, ese cuarto punto del conocimiento es tan importante. El quinto, al conocer la divina voluntad, lo que se nos va a ampliar es el deseo de saber más. Eso es lindo, porque cuando yo ya sé qué es la divina voluntad, ahora quiero saber más y más y más, porque entre más sé, el Señor me da más conocimiento y más poder para poderle pedir lo que yo quiera. Por eso Él dice que nuestra fe es muy floja, porque le podemos decir a una montaña, tírate de aquí y métete al mar, y la montaña obedecerá. No he visto hasta ahora el primer cura que pueda hacer eso. Pero bueno, ahí está en la divina voluntad. El otro es pedir en todo el don del querer divino. En todo. Señor, te pido el don del querer divino para este proyecto, este negocio que voy a iniciar. Señor, te pido el don del querer divino para ver si a mí me conviene esta mujer. Casi siempre te va a decir que no, pero bueno, ese es el riesgo. Pero pedir el don del querer divino es consultarle a Dios cada paso que damos en nuestra vida. Esa es la importancia más grande que tenemos que tener. Y por último, y lo más importante, Dios da el don de la divina voluntad a quien Él quiere. Él quiere ver nuestra hambre de Él. Y cuando Él ve nuestra hambre, nos da el don. No es al revés. Cuando Él ve que yo lo busco, lo conozco, me entrego, me someto, me humillo, y yo le digo, Señor, he hecho todo, solo dame la iluminación y regálame el don, entonces Él lo da. No hay otra. Y habiendo llegado aquí, para no alargarnos mucho, vamos a contestar unas cuantas preguntas a las personas que quieran hacer algo. Y ya, estas bases es lo que vamos a ver en el primer volumen y en todos los demás, pero es como iniciar los puntos de la divina voluntad en nuestra vida. Quedo abierto a las preguntas. Padre, tengo una pregunta de lo que usted estaba hablando, de que somos hechos en imagen de Dios, ¿no? Como criatura perfecta. Entonces, cuando digamos, porque a veces son como cosas que la gente me preguntan a mí, entonces, ¿por qué nace un niño con Down syndrome? Ok. O Mira. entonces, muy bien, muy bien. El Señor aún antes de nacer, y eso está en la divina voluntad, le permite al alma elegir su padre y su madre. Qué fuerte, ¿no? Entonces el niño elige tener una madre prostituta y un padre alcohólico. ¿Por qué? Porque hay almas que en la creación el Señor elige como almas víctimas. Entonces nos explicaba de una manera muy linda. Una persona con síndrome de Down, un niño con síndrome de Down, viene, ustedes si han tenido en sus familias algún niño con síndrome de Down, saben que no existe un ser más amoroso, tierno y dulce que alguien con síndrome de Down. Pero hoy por hoy,
El 98% de los niños que vienen con síndrome de Down son abortados. Pero lo que no entienden es que en las matemáticas de Dios, el sufrimiento que produce y vive esa familia por ese niño salva generaciones hacia atrás, en el presente y en el futuro. Cuando esa mujer o esa pareja aborta a un niño porque viene con síndrome de Down, lo más posible es lo que puede haber condenado almas de su pasado, pero lo más seguro es que el futuro que yo le auguro a esa familia no es muy bonito espiritualmente. El Señor permite el sufrimiento, no, todo lo que no es armonioso no es de Dios. Acuérdese, el demonio siempre es el que daña todo el caminado, pero el Señor permite la acción del demonio para el bien de los que Él ama. El Señor coge lo malo para fines buenos y el demonio coge lo bueno para fines malos. Ok, gracias. ¿Alguna otra? Las hijas del cura pueden preguntar también si lo desean. Es gratis esta parte. ¿Puedes elaborar un poquito más en lo que dijiste de que los niños escogen a sus padres? Eso es muy bonito. Creo que está en el volumen 19, si no estoy mal. El que sí es experto sabiendo dónde queda cada cosa es mi hermano. Pero el Señor le permite muchas veces a las almas elegir. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo puedo elegir yo nacer en África? Porque es que el concepto que nosotros tenemos de vida, por ejemplo, ¿cómo puedo nacer en una tribu en África donde aguanto hambre, donde sé que voy a morir a los 2 días de nacido, donde o puede que yo no sepa, pero es como estoy uniendo mi sufrimiento al plan de Dios, aún antes de venir. Son almas víctimas. Mire, no tratemos de tratar de entender las matemáticas de Dios, porque Él hace un niño con labio leporino, porque Él hace un niño sin piernas. Eso pertenece al plan de Dios, eso no es problema tuyo. Ahora, si el que viene sin piernas es tu hijo, sí es problema tuyo, porque el Señor te lo manda es para redimirte. Si yo puedo evitar una cosa de esas, está bien. Si ya el niño nace con labio leporino y yo tengo cómo hacer una cirugía, está muy bien. Pero cómo vivo el dolor y el sufrimiento que Dios permite en mi vida es lo que me santifica. Si yo rechazo el dolor y yo lo que estoy haciendo muchas veces cuando, por ejemplo, quedo en una pareja que no está casada, ella queda embarazada, y estoy contratando un sicario que llaman médico para que mate al niño, entonces, ¿qué viene ahí para esa pareja en el futuro? Lo que yo más recibo de mujeres hoy por hoy con heridas sin sanar son abortos hechos en la adolescencia o en la primera juventud, porque en el momento se solucionó el problema, porque llaman a la vida de un niño problema. Pero, ¿qué pasó con esa mamá que abortó? Lo tenemos que ver en la dimensión del tiempo. No preguntemos por qué nos pasan las cosas malas, sino para qué. ¿Qué quiere el Señor con eso? Eso es lo importante. Padre, una pregunta con respecto a... Ahorita mencionó que uno, de acuerdo a lo que uno haga ahora, uno puede condenar a las almas del pasado, de su cadena. En realidad no es que uno la condena, es que uno decide no ayudar. Ok, pero si ellos ya están en el cielo, no van a salir, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, si ya se murieron, sí, ¿cierto? Sí, y están en el cielo, pues el Señor utiliza esas acciones y esas oraciones para otra alma. Nunca una oración es votada. Cuando la Virgen explicaba que ella es la administradora de las oraciones que van al cielo,
Cuando en la Biblia nos dice que los ángeles recogen nuestras oraciones y las llevan al Padre, eso es físico, eso es las recogen. Si nuestra oración es hecha con mucho amor y mucha devoción, es una oración con poder. ¿Por qué en la Divina Voluntad y en los libros de Concepción Cabrera de Armida nos pide que los sacerdotes de alguna manera busquemos la santidad? Porque para santificar de alguna manera tenemos que ser santos, para purificar de alguna manera tenemos que ser puros. Entonces, cuando vemos que el otro día, yo sé, Carolina, pero ahorita lo podemos aclarar. Sí. Mire, cuando nosotros entendemos que en las matemáticas de Dios no nos debemos meter, es cuando entendemos de alguna manera que lo que nos venga lo manejo en la divina voluntad. Yo actúo lo mejor que puedo con lo que tengo y con lo que Dios me permitió. Pero pensar que por dejar de hacer una oración yo condené a alguien no es tan directo. Si ya entró al cielo, esa oración es recibida en el cielo. Okay. Y es aplicada a otra alma, que eso es lo que nos explicaba Luisa y el Padre Pío. Por eso el Padre Pío pedía tanta oración por las almas del purgatorio, porque hay muchos, cientos de millones de almas por las cuales nadie reza y llevan 1000 años en el purgatorio. Y ahí van a estar hasta que alguien ore por ellas. Entonces, si tú tenías una tatarabuela que era una santa y fue canonizada en Roma, y tú sigues orando por la salvación de ella porque no sabes si ya llegó, y ya llegó, esa oración